19 historias de fantasmas realmente aterradoras, tan espeluznantes que te perseguirán de por vida. Tienes que salir afuera. Vivía en una casa que daba a un gran espacio público abierto con senderos. Había muchos corredores y gente paseando a sus perros. En fin, una noche tuve un sueño un poco escalofriante. Una anciana entraba en mi habitación y me decía que saliera. El sueño me despertó, así que fui a buscar agua y apagué el ventilador porque hacía frío, y luego me volví a dormir. Volví a tener el mismo sueño. La anciana entraba en mi habitación y me decía con calma, tienes que salir. Le repetía que no, que hacía demasiado frío. Me desperté de nuevo y el ventilador estaba encendido. Pensé que lo había apagado o que el botón se había atascado, así que me levanté, apagué el ventilador y volví a dormirme. Esta vez, tuve exactamente el mismo sueño, solo que en este se veía mucho mayor y estaba muy nerviosa. Gritaba, sal. Tienes que salir. Me levanté y la seguí hasta el pasillo. Cuando llegué al pasillo, ella no estaba allí y luego me desperté y estaba de pie en el maldito pasillo. Nunca había caminado dormido antes ni después de esto. Además, mi ventilador estaba encendido cuando volví a mi habitación. En este punto, estaba asustado, así que comí algo y vi la televisión durante un par de horas. Volví a la cama alrededor de las 5 o 6 y el sueño no regresó. La parte jodida es que un par de días después, vi que había autos de policía en el espacio abierto y cuando le pregunté a mi madre qué había pasado, dijo que habían encontrado a una mujer mayor que había sido reportada como desaparecida unos días antes. Debió haber tenido un ataque al corazón o un derrame cerebral o algo así en el sendero cerca de mi casa y habían encontrado el cuerpo. La niña en el triciclo. Una noche, iba conduciendo a casa del trabajo cuando vi a una niña en un triciclo cruzando la calle y entrando en un bosque que desemboca en un arroyo. Frené y derrapé para evitarla y caminé hacia donde pensé que se había caído. No vi a nadie y un policía se detuvo para preguntarme qué estaba haciendo. Le dije que él era la persona que necesitaba, todavía llevaba mi uniforme de seguridad y le dije que vi a una niña en su triciclo cruzando la calle en dirección a esa zona donde se había caído. Entonces me dijo de inmediato que vi lo que otros conductores ven aquí. Hace más de 40 años, una niña murió mientras cruzaba esa sección de la carretera en su triciclo. Otros la han visto varias veces. A veces caminando, otras veces en su triciclo. Después de que unas obras cambiaran esa sección de la carretera con ampliaciones y barreras, los avistamientos cesaron. 2 grandes golpes. De pequeña, me quedaba en casa de mis abuelos. Tenían un desván que me daba un miedo terrible, y, por supuesto, tenía que dormir en la habitación que estaba justo después del desván. La casa estaba en el campo, tan silenciosa que siempre se oía si alguien seguía despierto. Me costaba mucho dormir y a menudo me despertaba en mitad de la noche con miedo de moverme, así que me quedaba quieta. En fin, una noche, sobre las 3 o 4 de la madrugada, me desperté con ánimos, iba a superar ese estúpido miedo a la oscuridad, así que susurré, si hay algo, por favor, dímelo. Casi al instante, llamaron 2 veces a la puerta de mi habitación. Nunca más volví a preguntar. Nadie quiere vivir arriba. Esto pasó cuando pasé por la casa de unos amigos para cenar. Vivían en una casa de 3 pisos, pero su casero alquilaba el tercer piso. Tuve que usar el baño de arriba porque el de abajo estaba siendo usado, y mientras estaba allí escuché pasos arriba. Sonaba más como un niño pequeño corriendo. Le quité importancia y pensé que solo eran los vecinos de arriba. Después de la cena pregunté por ellos, si tenían hijos, cuánto tiempo llevaban viviendo allí, etc., y ella me miró un poco raro y dijo que no habían tenido vecinos arriba en mucho tiempo. Así que me asusté un poco y le dije que escuché algo corriendo y ella dijo, oh, sí, nuestra casa está embrujada. El tipo anterior que vivía aquí se ahorcó en el patio trasero y mató a su familia en el tercer piso. Ahora nadie quiere vivir arriba. Después de eso pensé, ok, gracias por la cena, adiós. La parada de camiones. Esta es una experiencia que mi hermana, su esposo y yo tuvimos hace unos 20 años.
Una noche, íbamos en coche de vuelta a su casa, justo después de pasar una parada de camiones, cuando un anciano se cruzó delante de nosotros. Su esposo, que conducía, frenó de golpe y todos empezamos a asustarnos porque el anciano había desaparecido. Mi hermana y su esposo salieron del coche, pensando que acababan de matarlo, pero no había nada. Llegó la policía y unos camioneros se acercaron y nos contaron que esto ocurría casi todas las semanas. Al parecer, había un anciano que vivió y luego murió en la casa de enfrente, que solía ir a ver a sus gallinas todas las noches antes de acostarse. El gallinero había sido demolido años antes, cuando construyeron la parada de camiones. Cuando derribaron la casa unos años después para construir un concesionario de maquinaria pesada, los avistamientos cesaron. La antigua casa de la plantación. Mi novio vive en una casa de plantación de la época de la Guerra Civil en una granja enorme. El lugar tiene un ambiente extraño. Ninguno de los animales sube las escaleras, si lo subes, empiezan a temblar y vuelven corriendo abajo. Mi novio ni siquiera entra en una de las habitaciones. Los grilletes de esclavos siguen colgados en el sótano. Al parecer, el lugar ha estado bastante inactivo en cuanto a actividad paranormal durante el último año. He tenido un par de experiencias extrañas. Mi novio dice que siempre se vuelve más activo alrededor de las fiestas. En noviembre, justo antes de Acción de Gracias, me quedé a pasar la noche con él. Estaba a punto de quedarme dormida y oí algo afuera. Al principio pensé que era la manada de coyotes que deambulan por la parte trasera de la granja, pero lo volví a oír unos segundos después de la primera vez y definitivamente no era un coyote. Inmediatamente me desperté y estaba consciente de mi entorno y lo oí de nuevo. Era una mujer afuera llamando a John. Sonaba tan asustada y angustiada. La oí llamar varias veces más y podía oír la voz moviéndose por el jardín. Me dio un poco de miedo, pero me acurruqué con mi novio, volví a la cama y se lo conté por la mañana. Dijo que era nuevo. Pasado exactamente un mes desde mi experiencia, me desperté y lo primero que salió de la boca de mi novio fue: ¿recuerdas que hace un par de semanas oíste a una mujer afuera llamando a alguien? ¿Cómo se llamaba? John. La oí anoche. Puse un recordatorio en mi teléfono para el mes siguiente, pero no pasó nada. Realmente inquietante. He estado intentando averiguar la historia de la casa para ver si vivió un cliente allí. El gran error. Antes de que mi novia y yo nos mudáramos juntos, vivía sola en su casa. Mientras salíamos y yo pasábamos la noche juntos, finalmente me explicó algunas de las cosas raras que pasaban en su casa. Ruidos extraños de golpes a todas horas. Otros sonidos raros. Ver cosas con el rabillo del ojo. Incluso hubo un par de veces que vio algo caminando por la casa, lo describió como una figura con túnica, casi como la parca. También tenía la sensación de que algo te observaba desde atrás. Ya sabes, esa misma sensación que te eriza el vello de la nuca. Pero lo peor era ese presentimiento constante que venía de una de las habitaciones sin usar. Estos sucesos la asustaban tanto que simplemente explicarlos la hacía llorar. Ahora bien, soy escéptico con estas cosas. Soy de esos que ven todos esos programas paranormales y encuentran la lógica detrás de las cosas. Como solo salíamos por entonces y me gustaba mucho, quería impresionarla. Quería mostrarle mi bravuconería y mi falta de miedo a la cosa en la habitación. «Lárgate de esta casa, maldito imbécil», grité en la habitación. «No la molestes más, ¿me oyes? O tendrás que lidiar conmigo. ¿No quieres joder conmigo?» Gran error. Un gran error. Pasé esa noche en casa de mi novia. En algún momento en mitad de la noche me desperté de repente con un terror nocturno. Los había tenido un par de veces antes, no experimenté nada loco, bueno, tal vez una vez antes de esta instancia, pero esta instancia se sintió intencional. Sentí como si hubiera pinchado a un oso y quisiera demostrarme que no quería que lo jodieran. Me desperté paralizado, con el corazón palpitando, pudiendo ver y oír lo que estaba a tu alrededor. Podía sentir a mi novia tumbada a mi lado y podía oír su respiración. Sin embargo, esta no fue la parte aterradora. Lo más aterrador fue oír,
Sí, oír algo salir corriendo de la habitación y bajar las escaleras, alejándose de mí, hacia el dormitorio sin usar. Podía oírlo atravesar la casa, es una casa pequeña, pero ¿qué más da? Intenté desesperadamente salir de este terror nocturno. Intenté decirme que era un sueño. Intenté rezar. Intenté desesperadamente gritar el nombre de mi novia. Sabía que era un terror nocturno, pero ni siquiera así podía salir de él. Cada vez que lograba salir de un terror nocturno recordándome a mí mismo que era, ella, de alguna manera, escuchaba mis susurros y me despertaba. No volví a dormirme esa noche. La radio desenchufada. De niño viví en una casa extraña, lo que me obligaba a mover las sillas de una habitación a otra cuando era el único en casa y a abrir los armarios de la cocina tarde por la noche, cuando nadie más estaba despierto. Podía estar sentado frente al ordenador, en una habitación iluminada, y ver cómo una nube negra entraba flotando por una puerta cerrada y se quedaba suspendida en el aire frente a mí. Oía pasos que pasaban por delante de mi puerta y respiraciones fuertes. De niño, tenía tanto miedo que terminaba durmiendo con la música puesta para desconectar de los ruidos. Todavía hoy no puedo dormir sin música. Probablemente podría haberme convencido de que la mayor parte de la música no era real al crecer, si no hubiera ocurrido un suceso extraño. Eran alrededor de las 11 de la mañana, y mi hermano menor y yo estábamos esperando en casa mientras mi madre estaba haciendo tareas. Estábamos esperando a que volviera a recogernos, así que estábamos sentados junto a la ventana, esperando a que llegara el coche. Y entonces oímos la radio que sonaba desde la habitación de mi hermano. Ninguno de los dos entendía por qué estaba encendida de repente, así que fuimos a la habitación de mi hermano. Mi hermano se escondió detrás de mí, y tuve que entrar primero, y en cuanto crucé el umbral, la radio se quedó en silencio. Al mirarla más de cerca, vi que no estaba enchufada y que no tenía pilas en la parte trasera. No había ninguna explicación lógica para que funcionara. Y mi hermano, un niño pequeño, tenía un montón de coches de juguete y una vieja alfombra de juegos de coches, maldijo y declaró que los había aparcado ordenadamente encima, en filas. Pero cuando entramos, los coches estaban tirados por toda la habitación. Por suerte, nos mudamos de esa casa, pero mi hermano y yo aún recordamos con claridad la historia de la radio, y es prácticamente la única razón por la que sé que no estaba completamente loco de niño. Él nos está sonriendo. Mi padre falleció y siempre he sentido su presencia a lo largo de los años. Experimentaba cosas simples como que se abrían los armarios, que corrían los grifos, que llamaban a la puerta cada vez que me duchaba. Pero una vez, cuando mi hijo tenía unos 3 años, me dijo que su abuelo, mi padre, estaba en mi comedor sonriéndonos. Casi me cago de miedo porque nunca le había hablado de mi padre. Esa noche soñé que mi padre entraba en mi habitación y me decía que estaba muy bien, se sentaba en una silla y se iba flotando en ella. Desde esa noche no lo he sentido cerca. El agujero negro. Hace unos años viví en una casa en particular donde siempre sospechábamos que había algún tipo de actividad sobrenatural. Dejábamos cosas en algún sitio y al volver las encontrábamos descubiertas, salíamos de una habitación y descubríamos que la puerta se había cerrado sola, veíamos figuras y sombras, ese tipo de cosas. Sin embargo, un incidente superó a todos estos. Una noche, estaba leyendo en mi cama justo antes de dormir, cuando de repente la temperatura de la habitación pareció bajar de golpe, seguida de esa corazonada que te da cuando sospechas que algo no va bien. Curioso porque había sucedido todo tan de repente, levanté la cabeza para observar la habitación y ver qué pasaba, solo para encontrarme con un gran agujero negro a los pies de mi cama, ligeramente entreabierto en la pared del fondo. No tenía ni idea de qué demonios era aquello, solo puedo describirlo como una ausencia de nada, como si no hubiera nada allí, se sentía tan frío y realmente maligno. Afortunadamente, al no estar completamente paralizado por el miedo, recordé haber leído en alguna parte una vez que los fantasmas, espíritus y lo que sea solo pueden meterse contigo si los invitas a entrar, así que le grité a esta cosa que, vete, no eres bienvenido aquí, así como otros insultos groseros. Después de un tiempo, esta cosa convergió sobre sí misma y ese horrible sentimiento pareció desaparecer junto con él. Todavía tengo que explicar lo que probablemente sea la cosa más extraña que me ha pasado en la vida. La pistola del demonio.
Mi papá le había comprado una pistola a un amigo suyo, un tipo muy raro, para que mi mamá la usara en casa como protección. Él estaba fuera todo el tiempo y habíamos empezado a tener gente merodeando por la casa por la noche, así que ella la aceptó aunque no le gustan mucho las armas. Por alguna razón, la guardaba debajo de la cama. Después de que él trajera la pistola a casa, ella dijo que empezó a tener sueños muy raros y que siempre sentía como si alguien estuviera en su habitación por la noche mirándola. Después de un rato, dijo que empezó a despertarse por lo que parecía como si alguien pateara el colchón desde debajo de la cama. Esto la puso muy nerviosa porque no había nadie en la habitación. La asustó tanto que empezó a dormir en el sofá. Un día, su mejor amiga vino a casa y empezaron a hablar del tema. Su amiga sugirió que era un demonio en su habitación. La gente de aquí es súper religiosa, ojo. Ambas entraron en la habitación para investigar la causa de la perturbación, como la llamaban. Mi mamá mencionó algo sobre el arma y su amiga le dijo que probablemente era la culpable. Tenía un demonio pegado y necesitaba deshacerse de ella. Así que la recogió y la llevó al garaje. Ahora, me cuesta creer lo que sigue, pero ambas juran hasta el día de hoy que sucedió. Metió el arma en una caja en el garaje y cerró la puerta con pestillo, como solemos hacer. En cuanto el pestillo se cerró, ella y su amiga afirman que se desató el infierno en el garaje. Dicen que sonaba como si algo se volviera loco, tirando cosas y pateando la puerta intentando abrirla. Ambas se acurrucaron en la sala rezando como locas durante 20 minutos hasta que se calmó el alboroto. Al día siguiente, mi papá llegó a casa y preguntó qué había pasado con el garaje, porque todo estaba volcado. Ella le dice que compró un arma demoníaca y lo obligó a deshacerse de ella inmediatamente. La puerta del sótano. Cuando era muy pequeño, vivíamos en una casa que tenía la actividad fantasmal habitual, se oían pasos, voces apagadas en la habitación de al lado, etc. Pero lo realmente genial era la puerta del sótano. Se abría sola, no me refiero a abrirse 1 centímetro o 2 cuando cerrabas otra puerta cercana, sino que se abría completamente como si alguien la atravesara. Mis padres intentaron cerrar la puerta con llave y seguía abriéndose sola. Para cuando estaba aprendiendo a caminar, a mi padre le preocupaba que me cayera por las escaleras, así que bajó al sótano y simplemente dijo, a nadie en particular, que tenía una hija pequeña arriba y que por favor tuvieran cuidado con la puerta. Desde entonces, la puerta del sótano se abría y luego se cerraba lentamente sola. SHHHHH. Cuando tenía unos 12 años y empecé a quedarme sola en casa, algo solía hacerme callar. Estaba sirviendo cereales, cantando al ritmo de la tele y de repente, SHHHHHH. La primera vez que pasó me cagué de miedo y no dije ni una palabra hasta que alguien llegó a casa. No se lo dije a nadie porque pensaba que nadie me creería. Incluso empecé a convencerme de que era solo mi imaginación, pero luego volvía a pasar. Creo que pasó unas 5 o 6 veces. Un sábado por la mañana estaba en mi litera de arriba, las camas eran súper ruidosas y el más mínimo movimiento las hacía crujir. SHHHHH. Pensé que era mi hermana pequeña y decidí molestarla aún más. Empecé a mecerme en mi litera haciendo todo el ruido que podía y de repente, SHHHHH. Me reí entre dientes, todavía pensando que era mi hermana, y entonces ella susurró nerviosamente desde abajo, ¿fuiste tú? ¿Fuiste tú la que hizo callar? Bajé la cabeza y dije, no, eras tú. Parecía aterrorizada, con los ojos llenos de lágrimas, y dijo, no, no lo eras. Salió corriendo de la habitación llorando y no volvió en mucho tiempo. Me di cuenta de que debía de ser el fantasma del silencio y me invadió un gran alivio al saber que no estaba loca, porque alguien más lo había oído. No lo he vuelto a oír desde entonces. Siempre estoy esperando. Número desconocido. Mi abuela murió de cáncer cerebral hace unos 20 años. Unas 2 semanas después de su muerte, yo estaba en casa de mis padres y mi madre recibió una llamada, sin número desconocido, solo con el identificador de llamadas en blanco. Contestó, se quedó callada, colgó y se fue a su habitación sin decir nada. Cuando por fin logré que hablara, dijo que era su madre,
que estaba atrapada y que por favor viniera a buscarla porque no la dejaban salir una y otra vez, y luego se cortó el teléfono. Le pregunté sobre ello hace unos años y negó que hubiera ocurrido durante un tiempo, y luego admitió que le había ocurrido 2 veces más ese año y luego paró, pero no quiso hablar más del tema. El cementerio. El hijo de mi prima hizo esto. Tenía 3 años y estaba sentado detrás de mi prima en el coche. Cuando se detuvieron en un semáforo en rojo, le dijo a mi prima: «Mamá, ¿puedo jugar con esos niños? Me están llamando para jugar». Miró por la ventana y vio un cementerio. ¡Qué miedo! La sombra. Hace años, dormía con mi prometido en casa de su madre. Me desperté en mitad de la noche con la extraña sensación de que alguien me observaba. Recorrí la habitación con la mirada y vi a alguien de pie al pie de la cama, al lado de mi prometido. La figura era completamente negra y sin rasgos distintivos. Me asusté y pensé: «Oh, debo estar soñando». Entonces miré a mi prometido y él también la estaba mirando. Fue el momento más horrible de mi vida. De repente, mi prometido se incorporó muy rápido y agresivamente. En ese momento, la cosa desapareció. Después, quise cavar un agujero en el colchón y dormir debajo de él. Más tarde descubrí que casi todos en su familia han visto esta cosa y la llaman la sombra. Todavía se me pone la piel de gallina al pensarlo. Esa noche fue la más asustada que he pasado en mi vida. Pasos. El único que tengo es de cuando estaba en cuarto de primaria. De pequeña, siempre dormía con la puerta abierta. Pasé por una etapa en la que me despertaba entre las 3 y las 4 de la madrugada todas las noches, y todas las noches oía pasos subiendo las escaleras, dando vueltas por la sala, atravesando el comedor, la cocina y el pasillo. Siempre se detenían justo delante de la puerta, daban la vuelta y volvían al sótano. Pero una noche no se detuvieron, lo que vi fue la sombra de una niña / niño, no pude distinguirlo, que pasó justo delante de la puerta, me miró unos segundos y luego se alejó, bajando las escaleras. La noche siguiente dormí con la puerta cerrada. Deja a mi familia en paz. Esto fue hace unos 7 años en una casa con la que ya habíamos tenido problemas paranormales, incluyendo sombras y ruidos. Las casas centenarias son así. En fin, era alrededor de medianoche y mi hermano y yo estábamos profundamente dormidos arriba. Nuestros padres estaban abajo viendo algún programa de televisión como Cazadores de Fantasmas o Aventuras de Fantasmas o algo así, y cuando terminó el episodio estaban hablando de espíritus y cosas así. La distribución de la sala era así: el televisor frente a la silla en la que estaba sentado mi padre, que a su vez estaba perpendicular al sofá en el que estaba sentada mi madre. Mientras hablaban, mi padre estaba frente a mi madre y vio una cosa increíble. Mientras mi madre hablaba, el extremo del sofá en el que estaba sentada se elevaba lentamente en el aire. Deja de hablar cuando lo sintió, y menos de un segundo después, el sofá se desplomó desde unos 30 centímetros de altura. Bueno, mi papá está metido en eso de cazar fantasmas, así que se levanta de su silla y grita: «Cachorro, no te meterás con mi familia. Déjala en paz, maldito bastardo». Sigue gritando mientras cruza la sala hacia el estudio, que es la parte más espeluznante de la casa. El estudio nunca se sentía como un lugar seguro, siempre hacía frío. Y a veces oía mi piano ahí dentro tocando notas al azar. Lo habían añadido a la casa recientemente, así que creo que por eso. Entró allí y siguió gritando. Encendió las luces justo a tiempo para que todas las puertas de la habitación se cerraran de golpe. Había 3. Paz y tranquilidad inmediatas. Nunca tuvimos otro incidente. No más personas sombra, no más ruidos, no más sensaciones espeluznantes. Supongo que se fueron o algo así. El abrevadero. Esta es mi historia que publico cada vez que alguien pregunta esto o algo similar. Mi esposa y yo nos mudamos a la casa de mis padres cuando mi tío murió inesperadamente en 2009. Tuvieron que mudarse con mi abuela para cuidarla, así que asumimos la propiedad de la casa de mis padres. Ahora bien, esta casa había sido el abrevadero de mi pueblo en aquellos tiempos. El pozo está en mi sótano.
Es un agujero en el suelo de mi sótano cubierto por una roca de pizarra de 5 pies de ancho. Esto es importante porque nuestro sacerdote nos dijo que los espíritus pueden viajar por los canales, por eso cada vez que bendecimos la casa, solo hay calma durante unos meses antes de que las cosas vuelvan a suceder. De todos modos, nos mudamos a la casa y las cosas están bien. Todo está tranquilo y mi esposa, prometida, en ese momento, y yo estamos felices de estar fuera de la casa de mi hermana. Una vez que mi esposa se embaraza, las cosas se aceleran. Sus zapatos desaparecen a diario cuando todos los días los pone en el mismo lugar después del trabajo. Un día, estando en el ático, oyó a una mujer preguntar, ¿es mi bebé? Dijo que la mujer parecía realmente confundida sobre de quién era el bebé nonato que estaba esperando. La situación se fue intensificando hasta que una noche, cuando estaba a punto de apagar las luces e irme a la cama, vi una masa negra junto a la cama de mi esposa. Era completamente negra y sólida. Antes de darme cuenta de lo que veía, apagué las luces con la mano y mi esposa, dormida, empezó a hablar en lo que parecía francés. Como estudiamos francés en el instituto y la universidad, dedujimos que estaba diciendo J.M. Suisse. ¿Qué significa soy yo mismo? La noche siguiente, estábamos ensayando una obra para nuestro grupo de teatro local y estábamos hablando con nuestra amiga Rande. Mientras charlábamos con ella sobre temas triviales, nos dimos cuenta de que parecía muy distraída. No dejaba de mirar rápidamente a un lado y a otro, como si vieras un insecto zigzagueando por una habitación. Le preguntamos qué pasaba y ella dijo, sé que parece una locura, pero hay una cosa negra en el auditorio. Cada vez que la miro, se mueve. No puedo ubicarla. Nos asustamos y enseguida le contamos nuestra historia. Salimos del auditorio y llamamos a un sacerdote para que bendiga la casa. Mientras bendice la casa, se detiene y mira fijamente una de las cruces colgadas en la pared. Después de la bendición, pregunta por ella. Mi esposa dice que es hermosa y que la llamó. Dijo que tenía que tenerla. Él se recostó y dijo, qué interesante, es un crucifijo benedictino. Respondimos, ¿vale? Y él continúa, los crucifijos benedictinos se usan en exorcismos. Es muy interesante que este crucifijo te haya llamado tanto la atención.